Arthur Myers había pasado toda su vida siendo esclavo de la curiosidad. Por encima de todo, anhelaba la verdad y una respuesta a esas preguntas en las que nunca había pensado. No importaba dónde ni cuándo, una fuerza sin nombre lo arrastraba hacia un lugar innombrable, algún punto de origen, donde yacía el conocimiento más fundamental, esperando ser descubierto. Pero a pesar de sus esfuerzos, la verdad siempre se le escapaba. No debería de sorprender que Arthur haya seguido una carrera en investigación criminal. Especializado en personas desaparecidas, resolvía el 98% de sus casos. Según sus colegas, Arthur era muy bueno en su trabajo, pero ese molesto 2% lo atormentaba sin cesar. A pesar de las numerosas órdenes de sus supervisores, Arthur se negaba a dar por cerrado cualquier caso. Sus supervisores podían pasar por alto su comportamiento obsesivo, pero no su desobediencia. Así que Arthur fue despedido. El caso de Mary Whitman fue el clavo final en su ataúd. Según un vecino, un grupo de hombres en una camioneta blanca secuestró a Mary frente a su casa suburbana. Ella llamó a la policía, pero llegaron demasiado tarde. Otros vecinos confirmaron haber visto esta camioneta blanca. Sin embargo, las imágenes de vigilancia de las casas cercanas no mostraron ningún rastro de Mary ni de ningún vehículo en ese momento. Según todos los informes, Mary era una adolescente amable y alegre. No tenía enemigos, exparejas celosas ni problemas en casa o en otros lugares. Y hasta esa noche, nadie tenía motivo para preocuparse por la seguridad de Mary. Arthur copió secretamente los expedientes del caso para llevarlos a casa antes de su salida de la fuerza policial. Pero después de semanas de investigación privada, todavía no tenía motivo, pistas, ni idea. Eso fue hasta que recibió una extraña carta de un hombre llamado Thomas Hoslow. El contenido de la carta era el siguiente. Estimado señor Myers, me dijeron que eran criminales. Todos ellos. Cualquier horror que fuera necesario para nuestro camino justo es solo lo que se merecían. Pero Mary es solo una niña. ¿Qué podría haber hecho para merecer tal tormento? ¿Hemos llegado a tal desesperación como para arrebatar niños de las calles? ¿Cuántos otros pueden haber venido antes, escondidos bajo mi nariz, culpables de nada más que tener mala suerte? No puedo soportarlo más. Toda mi vida, y ha sido larga, me dediqué a la cuidadosa protección de una verdad más grande. La he protegido de todos los demás, excepto de los nuestros, para evitar un final repentino y no deseado. Sin embargo, si un sistema exige crueldad para persistir, tal vez no debería persistir en absoluto. Señor Myers, lo conozco como un respetado detective, y creo que aún no ha abandonado sus investigaciones en el caso de la señorita Mary Whitman. La encontrarás, de una forma u otra, entre aquellos a quienes podría haber llamado mis hermanos. Puedes entrar sin ser visto en las ruinas de la cuarta Deadwood Drive, en Underton. Considera esto mi renuncia al culto de Ungola. He tenido mi despertar, y pronto también todos lo tendrán. Cordialmente, Thomas Hoslow. Este fue el primer indicio real de Arthur, y lo seguiría hasta su fin natural, pero no sin antes hacer su investigación. Primero, buscó cualquier información que pudiera encontrar sobre la secta de Ungola, pero su búsqueda no tuvo frutos. O bien la secta era la creación de un hombre delirante, o alguien había tomado grandes medidas para eliminar cualquier rastro del grupo críptico. En cuanto a Thomas Hoslow, Arthur solo pudo encontrar algunas menciones de su nombre en registros públicos. Pero según esos documentos, Hoslow había fallecido hace medio siglo. Junto a esos registros había una foto del hombre antes de su muerte. Era una figura esbelta, con pómulos afilados y una barba blanca y áspera. Aunque había un brillo vivaz en sus ojos, no había forma de que un hombre de esa edad
hubiera sobrevivido otros 50 años. No obstante, Arthur realizó el viaje a la calle cuarta de Deadwood. Era su única pista sobre el paradero de Mary Whitman. Pero, como sugería la carta, la dirección llevaba a una ruina. Aunque en algún momento pudo haber un edificio allí, ahora solo quedaba un montón de metal oxidado y vidrio destrozado. El grafiti cubría la monstruosa pila, pintándola en vibrantes tonos de rojo y negro. Cuando Arthur entró en la ruina, no pudo ver ni una pista de una entrada ni signos de actividad. Aún así, había cierta organización en el caos desordenado. Los escombros se arremolinaban alrededor de un punto central, donde la ruina alcanzaba su punto máximo. Fue allí donde Arthur notó lo que parecía ser una red arcaica de canalones y tuberías. Era un sistema de recolección de agua de lluvia, y a medida que Arthur se acercaba, podía escuchar un suave golpeteo de agua debajo. Mientras sus ojos seguían las tuberías, Arthur notó un sigilo negro pintado en una lámina de metal. El símbolo representaba una sombra ambigua, de tentáculos enroscados, y de inmediato, Arthur sintió un temblor inquietante en su pecho. Tras una inspección más cercana, la lámina de metal tenía una bisagra en un lado. Era una escotilla. Al abrir la escotilla, Arthur encontró una escalera que descendía profundamente, presumiblemente hacia las entrañas de la base de los cultistas. Impulsado por partes iguales de deber y curiosidad, Arthur bajó por la escalera y pronto se encontró en una antigua cisterna sostenida por columnas de piedra. Justo cuando sus pies tocaron el suelo de baldosas, una tenue luz roja parpadeó desde algún lugar arriba. La luz turbia danzaba sobre la superficie tenebrosa del agua de la cisterna. Mientras continuaba el destello, un grito estridente resonó desde lejos. Luego se oyó el ruido de pasos contra la fría piedra. Arthur corrió por el estrecho sendero que conducía desde la escalera hasta una puerta oxidada. Antes de que alguien pudiera encontrarlo en la cisterna, salió a un pasillo oscuro. De inmediato, un hedor horrible le picó la nariz y le dieron ganas de vomitar. Esa sensación de retorcimiento solo empeoró cuando entró en una cámara envuelta en oscuridad. Sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse, pero cuando lo hicieron, Arthur se mordió la lengua para ahogar un grito. En el centro de la habitación, había una pila de cadáveres en descomposición, con las extremidades roídas por las ratas y la carne cubierta de gusanos. El techo de arriba se extendía mucho más allá de la vista. A su pesar, Arthur se acercó al fétido montículo. Reconoció uno de los rostros, pálido y ensangrentado como estaba. Los gusanos nadaban en los ojos, alguna vez vivaces del hombre, pero era sin lugar a dudas Thomas Hoslow. Tenía el mismo aspecto que su fotografía hace 50 años. Pero, ¿cómo podía ser eso? De todos modos, lo que preocupaba a Arthur más que cualquier otra cosa era la forma en que murió Hoslow. Sus extremidades estaban desgarradas y su cuerpo destrozado en tiras carnosas. Las laceraciones abrieron profundos caminos por toda su piel, como si alguien lo hubiera envuelto en un círculo de cuchillas. Arthur había visto mucha crueldad en investigaciones anteriores, pero nada tan violento. Como cualquier persona en su sano juicio, Arthur decidió salir tan pronto como pudo. Pero el sonido de pasos se acercaba rápidamente. No hubo tiempo para huir. Examinó brevemente la habitación, pero solo había un lugar donde esconderse. Habiéndose enterrado entre el montón de sangre, Arthur esperó y escuchó. Dos hombres pasaron por la habitación y entraron en la cisterna. Después de unos minutos, volvieron al pasillo. ¿Crees que el intruso está ahí?, preguntó uno de ellos. ¿Qué? ¿Con Tom y los demás? Lo dudo, dijo otro hombre. Ni siquiera estoy seguro de que haya un intruso.
Podría haber sido una rata la que activó la alarma. El primer hombre suspiró. ¿Vamos a dejar a Tom ahí? Era uno de los nuestros. Era un traidor. Que se lo lleven las ratas. Con eso, ambos hombres desaparecieron por el pasillo. Cuando sus pasos se desvanecieron, Arthur salió de su escondite. La sangre oscura y coagulada manchaba su ropa y los gusanos se retorcían en su cabello. Quería lamentarse y gritar, pero tuvo que salir. Corrió hacia la cisterna, pero la puerta estaba cerrada. Miró su teléfono, pero no había servicio. Si Arthur quisiera irse, tendría que avanzar más profundamente en la base del culto. Nadie podría ayudarlo ahora. En el extremo opuesto al pasillo había una escalera de caracol. Antes de que Arthur pudiera dar un paso hacia arriba, escuchó un grito tembloroso y un gemido prolongado. Se detuvo para escuchar más cuidadosamente. Escuchó otro gemido espantoso y otro más. No era una persona en apuros, sino varias, todas gritando de dolor. Y debajo de todos los tonos agonizantes, surgió un sonido más bajo y siniestro. Arthur no lo escuchó tanto, sino que lo sintió penetrar su cráneo, poniéndole todos los pelos de punta. Una vez que encontró el coraje para subir las escaleras, Arthur llegó a un largo pasillo, bañado por una luz blanca y lúgubre. Sin puertas ni ventanas, toda la longitud de la sala estaba revestida de celdas estrechas. En cada una de ellas había un prisionero, flacucho y pálido. Su piel estaba plagada de llagas y moretones, y en sus ojos vio una mirada de terror inquebrantable. Arthur intentó hacerles preguntas, pero los prisioneros se estremecieron cuando él se acercó y se ocultaron entre las sombras. Por favor, cuéntame qué está pasando aquí. ¿Qué es este lugar?, les preguntó Arthur. La mayoría simplemente temblaba y lloraba. Otros estaban completamente en silencio y desesperados. La cantidad de prisioneros dejó atónito a Arthur. Debían ser cientos. Sin embargo, Mary Whitman era la única persona desaparecida que él conocía. ¿Cómo podían haber terminado tantos aquí sin que nadie se diera cuenta? Y lo que era más importante, ¿qué estaban haciendo los cultistas con ellos? «Oye, aquí», dijo uno de los prisioneros en un tono sorprendentemente lúcido. Metió la mano entre los barrotes y gritó a Arthur. El hombre no podía tener más de 35 años, pero su piel estaba marcada con arrugas profundas y su cabello se caía a mechones. «Eres uno de nosotros. Has escapado. ¿Puedes liberarme?», preguntó el hombre. «No, vine a buscar a alguien. Pero, ¿qué es este lugar? ¿Cómo llegaste aquí?». «¿Qué te parece? Esto es una prisión, pero no como cualquier otra en la que haya estado», dijo el hombre. Se lamió los labios. Estaban agrietados y medio cubiertos de sangre coagulada. «Me trajeron a este lugar desde la penitenciaría de Cooperstown. Le dijeron a mi familia que me habían matado en un incendio en la prisión, pero no hubo incendio. Nunca pasó». Su voz se desvaneció. «Nadie me está buscando, pero no estoy muerto, no lo estoy», dijo como para sí mismo. «¿Conoces a Thomas Hoslow? ¿Te suena ese nombre?», preguntó Arthur. El prisionero gruñó. «Uno de ellos». «¿Uno de ellos? ¿Te refieres al culto de Ungola?». «Sí». Arthur miró arriba y abajo del pasillo. Había pasos, pero aún estaban lejos. Se inclinó más cerca de la celda y preguntó en voz baja: «¿Qué es el culto de Ungola? ¿Quién es Ungola?». El prisionero cerró los ojos y frunció el rostro en un nudo doloroso. Sacudió la cabeza. «Por favor, debes decirme». «¿No quién? No es humano». «¿Qué quieres decir con que no es humano?».
El prisionero sacudió la cabeza y volvió a esconderse en las sombras de su celda. Arthur pudo ver sus hombros temblar. El hombre estaba llorando. ¿Qué te están haciendo? No, dijo el prisionero. No, no quiero. Por favor, puedo ayudarte. No, no puedo, no. Solo dime. El prisionero empezó a gemir y gemir. No. Solo quiero ayudar. No puedo ayudar si no sé lo que está pasando aquí. El prisionero saltó hacia los barrotes. Es una tortura, él dijo. Cortan, rompen y hieren hasta que la sangre corre por el suelo. Cortan la carne de nuestros huesos y sonríen a través de nuestros gritos. Dicen sus palabras y nos destrozan los huesos. Cualquier cosa por el dolor. Mucho dolor. ¿Por qué te están torturando?, preguntó Arthur. Golpeándose la cabeza contra los barrotes, el prisionero gimió y lloró. No los escuches. Solo quiere alimentarse. Dicen que es para mantenerlo dormido, pero un gola quiere dolor. Un gola quiere sangre y control. Todo. Controla todo en esta pesadilla, dijo, con los dientes apretados. Arthur no entendió. Le pidió al prisionero que lo ayudara a entenderlo, pero el atribulado hombre no podía oírle. Su cordura se estaba desmoronando rápidamente. ¿Conoce a Mary Whitman?, preguntó Arthur. ¿Puedes hablarme de ella? Clavada en una cruz, sangre hirviendo, nervios partidos, oscuridad gritando. No es real, no es real. Despertar, despertar. Arthur intentó calmar al prisionero, pero gritaba cada vez más. El pasillo retumbó con sus gritos. ¡Despertar, despertar! Un par de cultistas aparecieron al otro extremo del salón, vestidos con túnicas ceremoniales negras. Señalaron y persiguieron a Arthur. Corrió por un pasillo lateral y luego por otro y otro. No pasó mucho tiempo antes de que Arthur estuviera irremediablemente perdido. Pero no pudo parar. Los cultistas todavía estaban detrás de él. Arthur encontró una escalera y la siguió hasta otro piso. El aire olía a acero ensangrentado y a enfermedad caliente. Mientras subía las escaleras, los lamentos derrotados de la prisión se desvanecieron. En su lugar, surgió un coro de gritos desgarradores. Los tonos atormentados infundieron un miedo tan profundo y tan primario. Fue allí donde Arthur encontró las cámaras de tortura. Las habitaciones eran tan numerosas como repugnantes. A través de las rendijas de las puertas, Arthur vio hombres tendidos en bastidores, sentados en sillas de púas y colgados de cuerdas. Sus cuerpos desnudos estaban contorsionados y dislocados. Por su piel corrían ríos de sangre hasta que los desagües del suelo se obstruyeron y desbordaron. Detrás de cada uno de los artilugios había una figura envuelta en una capa, cuya cuidadosa supervisión garantizaba que el dolor nunca disminuyera ni cediera. No importa cuán repulsivas fueran las imágenes que encontró, Arthur no podía apartar la mirada. De hecho, investigó cada habitación que pudo, como si fuera un adicto al horror. Pero por una vez, Arthur fue recompensado por su curiosidad. Cerca del final del pasillo, encontró a Mary Whitman, clavada en una cruz en forma de X. Sus manos y pies estaban rojos, mientras su rostro estaba completamente agotado y pálido. Ella estaba sola. Aunque él la llamó por su nombre, Mary apenas podía abrir los ojos, y mucho menos levantar la cabeza. Probó la puerta, pero estaba cerrada. Arthur se puso de pie y miró fijamente su habitación. No podía pensar qué hacer. Había venido a buscar a Mary, y le parecía mal marcharse sin ella.
pero no tenía forma de liberarla. Además, quizás sería más práctico huir y buscar ayuda. Sí, necesitaba correr antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, Arthur vio que algo se movía en los rincones oscuros de la habitación de Mary. Se movía con las sombras, y eran las sombras. La masa amorfa y negra se reunió y se desplegó. Los tentáculos se retorcían con bocas abiertas que estaban llenas de dientes afilados. Y en la cima del retorcido caos había una cabeza vagamente humana, sin rasgos ni expresión. Su sonrisa era vertical, andrajosa y llena de un grupo de ojos sin párpados. Como si sintiera la presencia maligna, Mary se despertó sobresaltada. Tentáculos siniestros treparon por sus extremidades con bocas hambrientas que se atascaban de su carne. Se tensó contra la cruz y gritó hasta que los vasos sanguíneos le estallaron en los ojos. Arthur no pudo evitar unirse a sus gritos. De inmediato, la criatura se volvió con los ojos hinchados y las bocas abiertas. La sola visión de ello provocó que Arthur entrara en un frenesí enloquecido. Se alejó de la puerta y cayó directamente en los brazos de los cultistas. Pasaron minutos antes de que la locura liberara su cerebro. Incluso cuando Arthur se calmó, su cordura todavía estaba en ruinas y sus nervios estaban al límite. Pero por una buena razón. Los cultistas lo arrastraban hacia su propia cámara de tortura. La puerta al final del pasillo ya estaba abierta para él. Vio una losa de piedra y una bandeja reluciente con herramientas afiladas. Hizo todo lo posible por resistirse, pero sus piernas estaban tan buenas como gelatina. ¿Por qué estás torturando a la gente?, preguntó Arthur. ¿Qué era esa cosa ahí dentro? Los cultistas se rieron disimuladamente. Debes haber visto a nuestro dios, un gola, dijo uno. Considérelo un honor, dijo el otro. Los cultistas lo arrojaron sobre la losa de piedra y cerraron la puerta detrás de ellos. ¿Qué quieren?, preguntó Arthur, mientras le ataban los brazos y las piernas. Esta vez no respondieron. En lugar de eso, los cultistas seleccionaron espadas de la bandeja y las clavaron en la carne de Arthur. El dolor estalló en todo su cuerpo, como un fuego turbulento. Pero no les rogó que se detuvieran, ni pidió un indulto. Él solo preguntó, ¿por qué? Los cultistas se detuvieron con sus espadas todavía clavadas en su cuerpo. Para mantener dormido al dios. Decían, ¿qué dios? ¿Un gola? Ellos sonrieron. No tienes ni idea de con qué te topaste. Con eso continuaron la tortura. Las hojas se retorcieron y se clavaron en su carne. La sangre corrió entre sus dedos y golpeó el suelo. Mientras tanto, Arthur gritaba pidiendo respuestas. Más que cualquier otra cosa, incluso el fin de su sufrimiento, quería comprenderlo. De repente, la puerta se abrió y un caballero con traje negro avanzó. De inmediato los cultistas detuvieron la tortura y devolvieron sus espadas a la bandeja. Lord Unger, dijeron con una reverencia. Arthur levantó la vista de la losa y el señor lo miró fijamente. Había algo inquietante en sus rasgos. Ojos demasiado grandes, boca demasiado ancha, figura demasiado fluida. Parecía una pobre imitación de una persona, en lugar de un humano genuino en sí mismo. Y, sin embargo, había algo increíblemente común en la apariencia del hombre. Su expresión era una que Arthur había visto miles de veces antes. «Déjenos», dijo Unger, en un tono escalofriante. Los cultistas obedecieron sin dudarlo. Una vez que se fueron, Unger se cruzó de brazos y sonrió. «Es un placer conocerte, Arthur Myers».
¿Cómo sabe mi nombre? Lord Onger dio vueltas alrededor de la losa de piedra, sin quitar ni una sola vez los ojos de Arthur. Sé muchas cosas, dijo con una sonrisa torcida. ¿Y quién eres tú?, preguntó Arthur. Lord Warren Onger. Un fugaz rayo de luz se reflejó en su mirada. Sus ojos eran planos y de color gris hierro. Soy el emisario elegido por Ungola. Solo yo me comunico con nuestra deidad. Un escalofrío recorrió la columna de Arthur. He visto tu deidad y los horrores que exige. No puedo entender por qué adorarías a un ser así. La sonrisa torcida de Lord Onger se convirtió en una mueca de desprecio. Pero si los comentarios de Arthur lo insultaron, no lo dijo. En lugar de eso, se agachó junto a Arthur y pasó un dedo por la sangre que fluía. Lo frotó entre sus dedos y probó su aroma con una profunda inhalación. Aunque no te des cuenta, hay poder en la sangre. El poder de prolongar, por ejemplo. Lord Onger se puso en toda su altura y miró fijamente a Arthur. No tienes ni idea de cuántos años tenemos. Gracias al poder de Ungola, somos prácticamente inmortales. ¿Es por eso que lo haces?, preguntó Arthur. No, el nuestro es un propósito más elevado. ¿Qué es? Tus seguidores decían que era para mantener dormido a un dios. ¿Qué querían decir? Los labios de Onger se abrieron en una sonrisa agusanada. Con dedos cuidadosos, desató los brazos y las piernas de Arthur. Luego se apartó de la losa y salió por la puerta. Justo cuando cruzó el umbral, le indicó a Arthur que lo siguiera. Arthur se esforzó por ponerse de pie y se unió a Onger en el pasillo. ¿Tengo elección?, dijo. Siempre hay una elección. Corre si quieres. Mis hombres te dejarán en paz si se los pido. Lord Onger habló con la espalda hacia Arthur. Ni una vez se volteó, o siquiera miró en su dirección. Ya sabía lo que Arthur haría. Juntos caminaron por el pasillo oscuro, donde los prisioneros todavía gemían de agonía. Onger era completamente sordo a los sonidos. Caminaba con las manos cruzadas detrás de la espalda y la cabeza en alto. No obstante, guardó su monólogo para después de que descendieran más en la base, donde los gritos de los torturados no interrumpirían su discurso. Después de subir 3 tramos de escaleras, llegaron a otro pasillo lúgubre y sin ventanas. Lord Onger se aclaró la garganta y comenzó. Me preguntaste acerca de un dios dormido. Me temo que no pronunciamos su nombre, y por nuestro designio, se perderá en la historia. Sin embargo, hay una verdad fundamental que te transmitiré. Acomodó su saco y fijó un ojo plano en Arthur. El universo en su totalidad, incluyéndote a ti, a mí y al nebuloso vacío más allá, no es más que el sueño de un Dios que existe más allá de nuestro propio reino de tiempo y espacio. Durante eones, este ser ha descansado en un sueño tan largo y profundo que es casi semejante a la muerte. Arthur rió una risa vacía. No puedes saber eso, dijo. Aún así, el conocimiento del Lord se estableció en su mente con tanta facilidad y satisfacción. Era como si siempre hubiera pertenecido allí. La verdad era imposible de negar. En la polvorienta nebulosa del Génesis, surgió otro Dios, aquel que gobierna desde las sombras, nuestro Señor, Ungola. Percibiendo la realidad de la existencia, Ungola se ha esforzado siempre por mantener al Dios dormido, porque si este Dios se despertara, todos nosotros dejaríamos de ser. Lord Onger levantó las manos y señaló su entorno. Es por eso que hacemos lo que hacemos. Ungola utiliza el poder en la sangre
para mantener su sueño eterno, explicó Lord Onger. Interesante, dijo Arthur, con jadeos. Sus heridas adoloridas le dificultaban caminar, pero siguió adelante de todos modos. Un prisionero me dijo que la última parte es mentira. Un Gola solo quiere dolor y sangre. Lord Onger se detuvo. ¿Qué prisionero te dijo eso? Arthur encogió los hombros. Nunca me dio su nombre. Onger forzó una sonrisa y continuó su camino. Giraron por otro pasillo. Sus características eran tan simples y deprimentes como el resto del edificio. Pero algo se sentía diferente, incluso familiar. Un dolor persistente comenzó en el corazón de Arthur y sus palmas comenzaron a sudar. Si un Gola es tan poderoso, dijo Arthur, mientras estudiaba el pasillo con sospecha, ¿por qué necesita un culto? ¿No puede hacerlo todo él mismo? Piensa en mis adoradores, más como perros guardianes, respondió Onger. ¿Tus adoradores? Ignorando la pregunta, Lord Onger entró en una habitación que debía ser su oficina. Las luces fluorescentes, con una luz tenue, iluminaban un escritorio de caoba, donde los papeles de Onger estaban apilados ordenadamente. Frente al escritorio había un sofá impecable de terciopelo burdeos. Sobre él colgaba una pintura abstracta con salpicaduras provocativas de rojo y negro. Apiladas una sobre otra, las manchas de color formaban una masa ominosa que parecía extenderse fuera del lienzo. Arthur observó la oficina de Onger con una sensación de pánico e incredulidad. Tan pronto como puso un pie en la habitación, lo inundó una abrumadora sensación de déjà vu. Todo, desde la textura de las tablas del suelo hasta la densidad del aire, le provocó un recuerdo de hace mucho tiempo. Ya había estado allí antes. ¿Por qué todo esto me resulta tan familiar?, preguntó Arthur, tanto para sí mismo como para Onger. ¿Por qué conozco este lugar? Pero Onger ignoró sus preguntas. Se deleitaba en la confusión de Arthur y en el sonido de su propia voz. El dios está dormido, y así seguirá por la eternidad. Sin embargo, anhela despertar. Su subconsciente está buscando la verdad, incluso si no comprende por qué. ¿Buscando cómo?, preguntó Arthur. Apenas podía oír sus propias palabras sobre los latidos de su corazón, pero había escuchado lo suficiente de Onger como para preguntarse a qué se refería. Como cualquiera, un sueño cesa cuando el soñador lo ve tal como es y lo reconoce como propio. Arthur sabía que Onger le ocultaba algo. El líder del culto disfrutaba hablando de manera indirecta, pero su discusión estaba dando vueltas en torno a la verdad. Tarde o temprano, todo se desentrañaría. Lord Onger se acercó a una puerta de ébano con un pomo de plata desgastado. Invitó a Arthur a abrirla. Aunque no podía decir qué ocultaba detrás de la puerta, Arthur estaba seguro de que debería temerlo. Algún horror olvidado esperaba, y podía sentir el terror hundiéndose en sus huesos. ¿Por qué te detienes? Tengo más que compartir contigo, dijo Onger. Arthur miró hacia atrás, en la dirección de la que habían venido. Todavía no era demasiado tarde para dar media vuelta. Onger adivinó sus pensamientos y sonrió. ¿Te gustaría volver a casa? ¿Abandonarías tu investigación y olvidarías todo lo que has visto y aprendido? ¿Podrías? ¿O seguiremos tirando de ese hilo fatídico y satisfaciendo tus curiosidades más fundamentales? Como Onger había dicho, siempre hay una elección. Pero en realidad, solo había una elección que Arthur podía hacer. Impulsado por esa fuerza sin nombre, había llegado a este lugar innombrable. Cualquier sentido de voluntad era solo una ilusión. Arthur cruzó la puerta de ébano
y se encontró en una habitación de oscuridad total. Ni siquiera la luz de la oficina de Unger penetraba en el oscuro interior. «Está tan oscuro», dijo Arthur. Le daba miedo aventurarse más en lo desconocido. «Hay luz si lo deseas», dijo Unger. Cerró y bloqueó la puerta, sellándolos dentro de la lúgubre cámara. Luego vino el clic de un interruptor de luz y el destello de una lámpara colgada en el techo. Aunque la sombra aún se aferraba a las paredes de la habitación, el centro estaba completamente iluminado. Allí, Arthur vio un pozo de unos 3 metros de diámetro. Asomó la cabeza por el borde y vio un montón de cuerpos, varios pisos más abajo. Era la misma pila de cuerpos que Arthur había visto cuando entró en la base. Aquí fue donde Thomas Oslow había muerto. ¿Por qué me trajiste aquí?», balbuceó Arthur. «Oh, señor Myers», dijo Unger. «Disfruto nuestras conversaciones, pero no creíste que te dejaría vivir, ¿verdad?» «¿Por qué? Podrías haberme terminado en la mesa, o haber permitido que tus hombres me torturaran». «Eso es solo un placer simple, pero tu aparición es una ocasión especial». Retrocedió a la sombra, dejando solo visible su sonrisa retorcida. ¿No has anhelado siempre la verdad? Como una polilla atraída por una llama, te verías quemado solo por alcanzar ese último enigma. Entonces, ¿qué podría ser más doloroso que esto? Aquí estás, en el precipicio de la verdadera epifanía. Pero no te dejaré pasar. En cambio, morirás con el dolor del deseo y la confusión. Es como dijiste, Ungola anhela el dolor. Mientras Arthur observaba la boca torcida del Lord hablar, un recuerdo perdido volvió a su lugar. «Espera, yo te conozco. Conozco esta habitación». Se alejó del foso y del Lord Unger. El terror y el pavor inundaron su cuerpo. Se refugió en sus propios brazos, protegiendo heridas que aún no había sufrido. «Ah, entonces está regresando», dijo Unger. «Entonces, tal vez recuerdes lo que viene después». Una cortina de sombra envolvió a Lord Unger, mezclándose con su carne y contorsionándola en formas grotescas. Tentáculos con boca se deslizaron y se agitaron. Sangre negra hacía espuma y burbujeaba, y una masa de ojos hinchados emergió de la distendida negrura. Arthur se encogió de miedo entre sus brazos, mientras el cuerpo oscuro de la monstruosidad raspaba el suelo. «¿Por qué? ¿Por qué sé esto?», él dijo. «No entiendo». Ungola acarició la cabeza de Arthur con un miembro carnoso. El apéndice trazó la curva de su mejilla, mientras otro se enroscaba alrededor de su pierna. La criatura se cernía sobre Arthur. Aunque no podía ver en la creciente oscuridad, Arthur sintió su aliento frío en la cara. «Cada sueño tiene su pesadilla», dijo Ungola, saboreando cada segundo. El dios de la sombra viviente desgarró la carne de Arthur. Tendones desgarrados y huesos astillados. Los órganos palpitantes se deslizaban por el suelo y las venas cortadas brotaron. Sin embargo, en cada momento agonizante, Arthur gritó lo mismo una y otra vez. «No entiendo, por favor, no entiendo». Pero no obtendría sus respuestas. Murió con el dolor del deseo y la confusión, tal como Unger había prometido. Cuando Arthur exhaló su último suspiro, Ungola suspiró contento. «Quizás la próxima vez», dijo, aventando a Arthur al pozo
y observando con la mirada perdida. El cadáver deshecho rodó y cayó en pedazos, uniéndose al montón de todos los que vinieron antes.